Hola a todos. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar a la doctora María Victoria Aloe, titular del juzgado número 9 en lo civil y comercial del Departamento Judicial de Morón. Este fragmento de su exposición corresponde a una clase en la Diplomatura de Seguros y Responsabilidad Civil de la Universidad Nacional de La Matanza. Esta diplomatura se dictó en convenio con el Colegio de Abogados de Morón. La doctora Loe, en esta parte que vamos a presenciar, se va a ocupar de un tema extremadamente importante y poco tratado, que es el de la prueba del quantum de los daños. O sea, no la prueba del daño en sí, si existe o no daño, sino el monto indemnizatorio, es decir, los elementos que la parte debe acompañar al juzgado para que éste pueda de esa manera determinar el monto indemnizatorio en casos de incapacidad sobreviviente, en casos de fallecimiento, en casos de daños materiales. En muchas situaciones se puede observar que en las demandas hay una gran orfandad en materia probatoria respecto de temas tales como los ingresos de la víctima, por ejemplo. Sin más, los dejo con la doctora Aloe. Vamos a empezar un poco por lo básico, que es el 1746 del Código Civil y Comercial, que establece que la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, cuya renta cubra la disminución de la aptitud física de la que se trate. Como dijo recién Jorge, hay diferentes fórmulas, las más conocidas Boto, Méndez y Axiarri, para determinar el daño. Hay que recordar siempre que Boto y Méndez son fórmulas surgidas del derecho laboral, y por lo tanto la gran diferencia que tienen con Axiarri es que toman el capital anual 13, porque incluyen el aguinaldo, mientras que Axiarri toma el 12, toma un ingreso de 12 meses directo, porque estamos hablando del fuero civil. ¿Cuál es la gran diferencia en esto? Cuando uno tiene que tratar de no usar, a mi criterio, todo lo que les voy a hablar es a mi criterio, Boto y Méndez, porque no siempre los actores en un juicio de daños y perjuicios son personas que trabajen en relación de dependencia. De hecho, la menor cantidad de los actores trabajan en relación de dependencia, la mayor parte son cuentapropistas o monotributistas o directamente están fuera del sistema, y desde ese punto de vista, calcularle un ingreso de 13 meses es incorrecto. Sin perjuicio de las diferentes formas de cuantificación de estas tres fórmulas que son las más importantes, y de la tasa de interés que apliquen, 6% Axiarri Boto o 4% Méndez, tenemos que recordar que todas hablan de la determinación de un capital. ¿Cuál es ese capital? Es el ingreso que tiene el actor. Y ahí es, curiosamente, donde está la mayor deficiencia en la actividad probatoria dentro de los expedientes. Es muy común ver que se hable de que el actor o no trabaja, o trabaja haciendo changas, o trabaja como cuentapropista, o es albañil, y nunca nos determinan cuál es el ingreso. La forma más fácil de determinar el ingreso cuando la persona está dentro del sistema, si es monotributista, es requerir a la FIP que informe qué categoría de monotributo se encuentra inscripta la persona, porque de esa manera el juez puede sacar entre el mínimo y el máximo de la categoría un promedio que va a ser utilizado para calcular el capital en cualquiera de las fórmulas que utilice, o dentro de la ponderación, si sigue utilizando el cálculo point como se hacía en el Código Civil viejo. En cambio, si la persona es un trabajador en relación de dependencia registrado,
aunque a ustedes les parezca loco, la gente no pide el oficio al empleador para determinar el salario, y a veces ni siquiera agrega el recibo de sueldo, ni en el principal ni en el beneficio. ¿Cuál es la consecuencia de no agregar los recibos de sueldo, de no librar el oficio, de no establecer la categoría de monotributo? Que nosotros tenemos automáticamente que tomar el capital en base al salario mínimo vital y móvil. Si ustedes consideran que el salario mínimo vital y móvil en este momento va a estar en febrero en 21.800 pesos, y que un sueldo promedio de un empleado administrativo puede estar en 40-50, se dan cuenta que se están perdiendo por no probar adecuadamente el 50% de la indemnización. Me ha pasado, no me voy a olvidar, la verdad es que no me voy a olvidar nunca de ese caso, no solo porque fue el primero en el que yo utilicé fórmula, sino también porque fue un expediente que a mí me marcó cómo influye la falta de prueba o el adecuado trabajo del abogado. El actor, el lesionado, era un abogado. No acreditó qué tipo de trabajo tenía, no acreditó cuál era su ingreso, y tuve que tomar el salario mínimo vital y móvil. Después de sacar la sentencia, me entero que era funcionario judicial. Pero me entero de casualidad porque alguien lo conocía. ¿Qué quiere decir? En ese momento el salario mínimo vital y móvil, supónganse que eran 16.000 pesos. Si él me hubiera acreditado con su recibo de sueldo que era funcionario judicial, la base de cálculo no hubiera partido de 16.000 mensuales, sino de los 40 o 50 que ese hombre estaba ganando en ese momento. Con lo cual, tanto él como su abogado perdieron un 150% mínimo de la indemnización que les hubiera correspondido. Después tenemos, otro caso es el del IVA responsable inscripto. Por supuesto que sé que los actores que son IVA responsable inscriptos son la mínima expresión en el universo de actores, pero no deja de ser posible. Me ha tocado abogados conocidos del fuero que han tenido un accidente de trabajo, médicos, un accidente de tránsito. Nadie está exento de sufrir un accidente. En ese caso se tiene que probar, cuando uno es IVA responsable inscripto, a través de las declaraciones de impuestos. Evaluarán si les conviene no presentar la declaración de impuestos por un tema de privacidad, contra que yo les saque una indemnización calculada en la escala más baja del IVA responsable inscripto. Esa es una decisión de la parte. Otra cosa que deben considerar es cuando la persona no desarrolla actividades laborales, por ejemplo, el ama de casa. Recuerden que el 1746 dice que debe indemnizarse las actividades productivas o económicamente valorables que se agoten en el plazo en el que razonablemente pudieron continuar realizando. Por supuesto que cuando estamos hablando de actividad económica de un trabajador, ya sea independiente o en relación de dependencia, eso se agota a los 65 años, porque una vez que uno accede a la jubilación ya no sigue realizando esa tarea. Y es por eso que tanto Boto como Axiarri lo toman a los 65 contra los 75 de Méndez. En cambio, cuando estamos hablando de una ama de casa, o de tareas que personas que no tienen los aportes necesarios, si no tienen los aportes necesarios, tienen que acreditarlo a través de una sábana del ANSES. Yo me debía haber jubilado a los 60 o a los 65, según fuera varón o mujer, pero como no tengo los aportes, voy a tener que seguir trabajando hasta los 75. Entonces, permite, al tener que seguir realizando una actividad económicamente mensurable, que yo corra la indemnización de los 65 a la fecha en la cual termine o hubiera terminado de completar los aportes para poder jubilarse. Fíjense qué importante es cuando, por ejemplo, el actor es una persona de 55 años. Si es una mujer va a tener 5 años de indemnización por la fórmula de Axiarri, o 10 si es varón. En cambio, si ustedes me acreditan que faltan los aportes, por ahí esa indemnización se puede correr hacia los 75, 70, 80 o lo que fuere, para cumplir los años que le restaban jubilarse. En el ama de casa es diferente, el ama de casa es un trabajo que no termina jamás. Entonces, tranquilamente se puede pedir, primero hay que acreditar que trabaja como ama de casa a través de testigos,
y se puede pedir que la indemnización continúe hasta el máximo de la expectativa de vida argentina promedio. En el caso de personas, me pasa mucho que dicen cuidaba chicos, cuidaba ancianos, ¿cuál es el problema? El problema es que vienen los testigos y dicen, sí, yo sé que cuidaba chicos o que cuidaba ancianos y ya no lo puede hacer más a raíz del accidente. No me sirve, porque son testigos de oídas. Yo necesito que venga la persona que cuidaba, la actora, la madre del niño que cuidaba a la actora, y si no se puede, lo que necesito es un testigo que diga, sí, yo la vi cuidaba a doña Clota que vivía en Villa Tesey, en tal lado, porque yo la fui a visitar. Pero a mí que me digan, sí, ella me dijo que cuidaba a un anciano y ahora ya no puede, es un testigo perdido. Perdieron tiempo ustedes, perdí tiempo yo, y no les sirvió para el juicio. Entonces traten, por favor, de tener, si no es posible una prueba documental, traten de tener testigos que hayan visto, que hayan percibido con sus sentidos que ese trabajo estaba siendo realizado. Lo mismo corre para el jardinero, lo mismo corre para el pintor. Tiene que ser gente que los haya visto desarrollar la tarea. Si son empleadas domésticas, que también es un caso muy común, sobre todo se da mucho el tema de empleadas domésticas en accidentes como pasajero de colectivo, me tienen que acreditar cuál es la categoría laboral que tenía dentro de la escala salarial del personal de OSPAC, del personal de servicio doméstico, para poder tomar ese salario y no volver al salario mínimo vital y móvil. Yo reconozco, y ustedes también están bien al tanto, de que muchísimos de los actores son niní, son chicos jóvenes que no estudian ni trabajan y que tienen accidentes de moto. Bueno, en ese caso, por supuesto, vamos a tener que ir al salario mínimo vital y móvil porque no hay manera de acreditar un ingreso que efectivamente no tienen. Pero si el chico, el joven lesionado, es un estudiante, se necesita que ustedes acompañen todas las constancias de estudio para poder demostrar que si bien hoy no tienen ingreso o tienen un salario mínimo, la perspectiva es que esa situación cambie en el futuro, que su ingreso se vaya aumentando hasta llegar a la curva de 60, que decía Méndez, y que después empiece a decaer. Recuerden siempre que las indemnizaciones por daños y perjuicios son deuda de valor en los términos del artículo 772 del Código Civil y Comercial, y que por lo tanto nosotros estamos obligados a indemnizarlo a valores actuales de la sentencia por ser ese el momento más cercano al pago de la indemnización. ¿Qué quiere decir esto? No sirve, primero jamás se olviden de la fórmula o en lo que más o menos resulte de la prueba a producirse. Porque si ustedes se olvidan, me fijaron la indemnización a valor histórico y yo no la puedo mover por el principio de congruencia. Por el artículo 163 yo tengo que darles o tengo que fallar exactamente sobre las cuestiones propuestas a mi conocimiento. Y la única manera de modificar la deuda de valor es que ustedes lo sujeten al prudente arbitrio judicial. Hecha esa aclaración, hay ciertos rubros que yo no voy a poder poner a valores actuales, sino que los tengo que poner a valores históricos. Un rubro clarísimo es el del daño material del automotor. Si ustedes me acreditaron correctamente la autenticidad del presupuesto, la factura de la reparación, o se acreditó a través de la prueba de ingeniero mecánico cuál era el monto de la reparación a la fecha de la pericia, yo no puedo establecer un valor actual porque no lo puedo inventar. Lo que sí puedo hacer es, de acuerdo con establezco el valor histórico más actual, es decir, o el presupuesto, o el valor del presupuesto aprobado, o el de la fecha de la pericia. En general, por supuesto, va a ser el de la fecha de la pericia, y a partir de la fecha de la pericia se aplica la tasa BIP por el caso Méndez. Y de la fecha de la pericia hasta la fecha del siniestro hacia atrás, voy a aplicar el 6% de Vera y Nidera, que recuerden que ahora ha sido
esto, que ya no hay discusión, que Vera y Nidera son doctrina legal, porque está ratificado en el fallo Paredes con la Perlita, que fue emitido originalmente por el Civil 7 de Morón y ratificado por la Cámara, la Sala Tercera de nuestra Cámara. Vera y Nidera estaban muy discutidos sobre si se aplicaban o no en el fuero civil, porque habían sido dictados en sentencias del fuero contencioso administrativo. Yo las apliqué desde el principio, pero la verdad es que había mucha discusión entre los civilistas. Al dictarse el fallo Paredes, eso queda fuera de discusión. Entonces, una vez que tenemos el valor actual, vamos a aplicar la tasa del 6% desde la fecha del siniestro y hasta la fecha de la sentencia. A partir de ahí comienza la aplicación de la tasa BIP. Si es un rubro de valor histórico, como el daño material, se aplicará desde el siniestro hasta la determinación del monto, en el caso de la prueba de ingeniero mecánico, el 6%, a partir de ahí la tasa BIP. Hay un caso que es particular y que es el rubro tratamiento psicológico. Reemplazo de prótesis es otro. Las operaciones estéticas es otro ejemplo, que son los gastos futuros aún no realizados. Esos gastos, conforme la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el interés debe ser calculado directamente a partir de la fecha de la sentencia, porque no son erogaciones realizadas por la parte todavía. Es el único caso en el cual no se retrotrae el interés a la fecha de la sentencia. Yo estoy aplicando ese criterio de la Corte de Nación desde hace varios años y la Cámara siempre me lo ha confirmado. Es el criterio también de la Sala 1 de Morón, me acuerdo perfecto, que me ha confirmado los fallos. Y hasta donde entiendo también me ha confirmado los siguientes. Y muchas veces es un rubro muy alto, sobre todo cuando se dan tratamientos psicológicos extensos. Así que eso tienen que considerarlo al momento de dictar sentencia, al momento de apelar la sentencia. Porque si bien los fallos de Corte de Nación no son obligatorios porque no configuran doctrina legal en el sentido de seguimiento obligatorio, como nosotros entendemos a la doctrina legal provincial, sí son de conveniente seguimiento y acatamiento en virtud del artículo 15 de la Constitución de la provincia, que establece que los juicios deben finalizar en tiempo razonable. Entonces, ¿qué sentido tiene que nosotros vayamos en contra de jurisprudencia de la Nación si sabemos, como autores estoy hablando, si sabemos que lo va a confirmar la Cámara, lo va a confirmar la Corte, y después si lo llevas a Nación, Nación también lo va a confirmar porque es su criterio. Uno cuando apela, tiene que meditar muy bien si vale la pena mantener posiciones que son contrarias a la doctrina legal, sobre todo en épocas de alta inflación como la presente.